Así que ahí donde estás, inclina tu cabeza. Amado Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque un domingo más venimos a parar toda nuestra actividad, a detener todos nuestros sentidos, a que no nos importe nada del exterior, porque aquí el centro eres tú, Señor. Padre, te pedimos que toda la gloria sea para ti, toda la honra sea para ti. Hemos traído nuestra ofrenda de adoración. Hemos venido con nuestro corazón humillado delante de ti, Señor, y te queremos pedir que tú nos hables, Señor. Úsame, Señor, para poder transmitir, Señor, lo que tú me has transmitido a mí, Padre. Y anula, Señor, todo lo que tenga que ver conmigo, Señor, para que como un fluir transparente, Señor, tú puedas moverte, Señor, a la palabra que tú quieras hablar en tu pueblo en el día de hoy, en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos cantando en el Cristo te amo y lo último que apunté que quería compartir hoy, lo voy a decir lo primero, pero el discípulo amado que tanto se dice en la palabra del Señor, no es el que Jesús amó más, porque a todos nos amó Dios por igual. El discípulo amado es aquel que amó tanto a Jesús que se recostó sobre su pecho. Muchas veces venimos con los paradigmas y decimos, no, pero yo me acerco al Señor, pero, ¿sabes? El discípulo amado era el que entendió, Juan entendió tan claramente cómo nos quería amar el Padre, que dice la palabra que cuando estaban reunidos, él se identificaba muy bien porque era siempre el que estaba recostado en el pecho del Señor. Cuando estábamos cantando el Cristo te amo, espero que lo puedas hacer de la manera en la que el Señor nos va a traer este año, porque vamos a ser un lugar de intimidad. Lo hablábamos con el pastor en esta semana, lo que el Señor nos ha traído, la palabra que el Señor nos ha traído, una palabra fresca, pero este va a ser un lugar de intimidad. Y esto no va a ser por el lugar, no va a ser por las columnas, no va a ser por las paredes, va a ser por ti. Va a ser por ti porque te encuentres en la intimidad de la presencia del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser de esa intimidad que el Señor pueda decir, Él es también mi discípulo amado? Amén. Yo quiero recostarme sobre el pecho del Señor. Amén. Pues el título de la palabra de hoy, no sé cómo el pastor ha confiado en mí, pero lo honro y lo bendigo desde ahí. Amén. El título de la palabra de hoy es de cierto no morirás. No sé si te suena esa frase en algún sitio, de cierto no morirás, pero vamos a investigarla. Mirad, en el comienzo, todos sabemos que la palabra empieza con el Génesis. Y en el Génesis es un libro que no viene a dar al hombre todo el conocimiento que el hombre demanda. El Génesis viene a dar al hombre el conocimiento, perdón, que no te he dado a la... ya le he dado. El Génesis viene a dar al hombre el conocimiento que necesita. ¿Por qué digo no es el conocimiento que el hombre demanda, sino el conocimiento que el hombre necesita? Porque el hombre querría saber, y querría saber, y querría saber, y fruto de tanto querer saber, es que en el Génesis nos dice la palabra del Señor que en el huerto del Edén había dos árboles, en el centro. Imaginaros esos dos árboles como estas dos columnas, ¿vale? Nos viene súper bien a la representación. El árbol de la vida, columnas blancas, bonitas, brillantes, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Fijaros que es el árbol de la vida y no es que es el árbol de la muerte, sino que el Señor dice es el árbol del bien y del mal. Pero es porque el Señor sabía que el hombre que se intenta saciar de conocimiento al final termina en muerte. Y el contexto empieza con esos dos árboles. ¿Y qué le dice el Señor? De todos los árboles frutales puedes comer, pero solamente del árbol este no, porque si no, morirás, ¿no? Pero el título que le hemos puesto es de cierto no morirás. Entonces, ¿cómo va esto? Ahí vamos. El árbol de la vida era un árbol que consistía, si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, ¿nunca te has planteado esto? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos comido del árbol de la vida? La palabra dice que cuando Adán pecó, tuvo que el Señor sacarnos del Edén, porque dijo, saquémoslo del Edén, vaya a ser que también coma del árbol de la vida, y entonces viva eternamente. ¿Qué significa eso? Adán comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque la serpiente le dijo, ¿así que Dios te ha dicho que no coma de ese árbol? De cierto no morirás. Esa frase la dijo la serpiente. Fijaros qué astuta la serpiente. Y a donde os quiero llevar en esta mañana, y donde quiero que nos centremos en esta mañana, es en que Dios usa todas las cosas para bien.
Y sé que ahora mismo no lo vamos a entender, vamos a tener que esperar al final. Lo vamos a hacer un poquito más interesado. Pero incluso la serpiente se transformó. Espero que me espere hasta el final de la prédica para criticarme. Pero al entender esto, pero incluso la serpiente se transformó en un profeta para la voluntad de Dios. Todavía no te suena bien. Vamos a la Biblia. Génesis 3:5. ¿Cómo fue que la serpiente engañó al hombre? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate la serpiente, qué astuta. Cuando la palabra del Señor nos dice que espera el Señor que seamos mansos como palomas y astutos como... ¿Cómo? La serpiente. Sí, yo necesito saber que estáis ahí, que si no me quedo con que no me pronuncio bien y yo me rayo. Tenemos que ser astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque sabe Dios que la serpiente era más astuta que ninguno de los animales. Mira, yo te voy a lanzar una ahí. Cuando dice la palabra del Señor que Dios visitaba al hombre en el jardín del Edén, ¿cómo lo visitaba? Si la palabra del Señor dice que nadie ha visto a Dios jamás. ¿Quién estaba visitando allá a Adán y a Eva? Jesús estaba visitando a Adán y a Eva. Si la palabra del Señor dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, yo puedo entender entonces que Jesús ya tenía cuerpo del cual Él tomó una imagen y me hizo a mí. ¿Sí me explico? Yo me puedo imaginar que Adán fue después que Jesús, ¿sí? Eso sí lo entendemos. Porque el verbo era con Dios y estaba en el principio de todo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Pero si Dios nos creó a su imagen, nos formó a su imagen, y no está hablando de nuestro espíritu, porque después dice que insufla aliento de vida a través de su espíritu. Y se refiere a nuestra imagen física. Entonces podemos entender, no sé si se puede bajar un poquito el volumen, porque si no me escucho ahí con doble eco. Entonces se puede entender que fuimos formados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Pero bueno, Cristo no vino muchísimos más años después. Ahí está. Si has sembrado un poquito de duda, ya te vienes conmigo. Antes de eso te voy a pedir que estés muy concentrado, y sé que somos una iglesia súper concentrada, pero solamente hay una cosa que nos quita la concentración. ¿Qué es esto? Así que te voy a pedir que ahí donde estás lo pongas en silencio, lo pongas en modo avión. Vamos a usar la Biblia, pero si puedes dedicar un momento para que Dios te hable lo que Dios tiene para hablarte hoy, y te puedo dar garantía que es una palabra poderosa que va a transformar tu entendimiento para lo que Dios tiene para esta iglesia. ¿Amén? Así que la serpiente le dice, no, Dios sabe que no morirás, sino que al comer de eso serás como Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Ya lo sabemos, pues Eva termina comiendo. Génesis nos está relatando que la serpiente lo que quería... ¿Por qué te he dicho que Jesús era él? Sé que va a ser difícil entrar al contexto, pero lo voy a poner fácil. ¿Por qué te he dicho que Jesús ya estaba con una imagen física? Porque la serpiente de siempre lo que ha querido es que la voluntad de Dios no prevalezca. Si Dios ha dicho una palabra sobre ti, el enemigo lo que va a tratar es que esa palabra no se cumpla. Vemos en el Antiguo Testamento constantemente, versículo tras versículo, como cada vez que se levanta un ungido del Señor, el diablo intenta detenerlo o matarlo. Él no sabía quién iba a ser Jesús. Él no sabía en qué momento iba a nacer Jesús. Pero él sabía que iba a venir un día el Redentor. ¿Y cómo él lo intentaba evitar? Lo intentaba matar a toda costa. Pensó que era Moisés y lo intentó ahogar. Pensó que era José y lo intentó meter en la cárcel. Y cuando llegó Jesús, incluso mató a todos los niños que había en Belén. ¿Sí me entiendes? ¿Te sabes toda la historia? ¿Sabes dónde estamos? Él no sabía quién era Jesús, pero sí sabía que algo maravilloso iba a pasar. ¿Qué es lo que está intentando hacer aquí? Él pensó y dijo, si yo hago que el hombre caiga. Imagínate la serpiente, está viendo la imagen de un hombre y a la vez ha conocido a Jesús, que tiene la misma imagen. Y en su cabeza está, ¿por qué esa creación tiene la misma imagen que el Dios Todopoderoso? ¿Por qué esa creación está hecha a su imagen y semejanza?
Ok, ya entiendo, yo tengo que luchar contra él. Mira, ha habido durante muchos años una campaña de deshonrar la obra que el Señor hizo y de que veamos la creación de Dios, que somos nosotros mismos, sin darle importancia. Pero si Dios no te diera importancia a ti, no hubiese desestimado todo lo que Él tenía, no se hubiese quitado toda su ropa de oro, de lino, dejado el mar de cristal, dejado todo el paraíso para venir a rescatarte, para venir a nacer en un portal donde lo que había era paja, un buey, un burro. No hubiese dejado todo si no mereciera la pena. Pero ahí estaba la serpiente, bien astuta. Ella pensó, si yo consigo que él caiga, se acabó la obra. Y ahí voy a poder hacerle daño a Dios. ¿Tú has pensado que esa es tu creación maravillosa? Yo la voy a destruir. ¿Amén? Fijaros lo que dice en... Luego se fue. Un segundo. Ahí va. Fijaros lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 19, 20. Sino que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Cristo ya estaba crucificado, ya estaba santificado. Me voy a corregir a mí mismo. Cristo ya estaba predestinado antes de que Dios creara el mundo. El Cordero ya fue inmolado. Lo tenemos también en Apocalipsis 13, versículo 8. Dice, y lo adoraron todos los que moraban en las tierras, cuyos nombres no estaban escritos. Se refiere a los que adoran a Satanás. Pero dice, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. ¿Quiere argumentación bíblica para saber cuándo fue que Cristo ya sabía que iba a tener que ser sacrificado por ti y por mí? Ok, entonces, si Cristo ya sabía que tenía que morir antes de que tan siquiera el hombre pecara, ¿cómo funciona? Yo quiero decirte en esta mañana un mensaje. Y es que Dios tiene todo el control y Dios es Dios porque Él es capaz de escribir recto en renglones torcidos. El enemigo va a venir a decirte lo que has hecho. El enemigo va a recordarte cada día tu pasado y te va a decir que ya con tu pasado ya acabó todo. Tuviste una oportunidad, pero se acabó. Pero el Señor quiere decirte que mientras hay vida hay esperanza y que Él va a utilizar todo lo que hay en tu pasado, porque dice que el Señor se perfecciona en tu debilidad. Has tenido una debilidad, has caído, caíste en el pasado, no aprovechaste la oportunidad, no te preocupes, Dios ya lo sabía. Dios lo sabía tanto que cuando creó los dos árboles y los puso ahí, sabía que el hombre no iba a comer desde la vida. Y antes de poner al hombre, ya supo que crear al hombre iba a consistir en que él mismo iba a tener que dar la vida por esa creación. Dios mismo sabía que cuando te formó, tú ibas a querer conocimiento y que ese conocimiento te iba a reventar la cabeza. Y te iba a venir tan mal que Él mismo iba a tener que venir a rescatarte a ti. ¿Amén? ¿Estás conmigo? ¿Estoy diciendo algo que te suena muy raro? Ahí no se escucha amén. Muy bien. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, Cristo Jesús nuestro Señor. La ley no se contradice. Entonces, si nosotros pecamos y desobedecimos, entonces sí que hay muerte. Vale, pero Rubén, antes has dicho que de cierto no vivirás, no morirás. Pero ahora resulta que en Romanos la ley misma nos está diciendo que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabes cuál es el primer sacrificio que hay en la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es la primera muerte que se menciona en el Génesis? La primera muerte del Génesis viene por causa de que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron simplemente, y la palabra dice sus genitales, su parte íntima, se las cubrieron con una higuera. Pero entonces dice que Dios, cuando no lo encontraba y se escondió, porque así somos el ser humano, cuando pecamos delante de Dios, cuando pecamos desobedecemos a lo que Dios nos dice, en vez de afrontar las cosas y decir, Señor, heme aquí, restáurame de nuevo, nos escondemos. Y dice que de nuevo Jesús volvió a aparecer. Apareció Dios en el Edén y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás que no te veo? Se ve escondido. Y cuando se manifiesta Adán, y de repente lo ve con esa ridícula hoja de higuera,
Entonces dice que el Señor tuvo que sacrificar animales y los vistió con túnicas de pieles. Se cumple entonces la palabra que dice el Señor: si pecas, si comes de ese árbol, al final habrá muerte. Cuando Dios estaba diciendo que si comíamos de ese árbol vendría muerte, Él ya sabía que estaba hablando de su propio sacrificio. Porque comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, como decía la serpiente, sí que nos iba a transformar, íbamos a ser como Dios. Pero íbamos a ser como Dios porque Jesús determinó que al comer y pecar, entonces Él iba a dejar todo para venir a rescatarnos y llevarnos junto con Él. ¿Quería la serpiente romper y destruir la creación que habría creado Dios? ¿Quería la serpiente destruirnos por completo y todo lo que Dios había hecho maravilloso en ti, que se fuera al traste? Pues dijo Dios, pues ahora se va a cumplir mucho mejor todavía. Porque ahora yo voy a dejar todo, voy a transformarme en la paga del pecado, en esa muerte que tú y yo merecíamos por desobedecer, y todo el conocimiento que tú has adquirido comiendo de ese árbol, un día voy a ser parte contigo. Y en las bodas del Cordero vas a ser como Dios, porque nos vamos a unir con Él. ¿Amén? Uy, escucho poco amén, poco gozo al saber que lo que tú habías hecho por causa del pecado, Dios lo restituye y lo transforma en gloria. ¿Amén? Mira, el diseño original de Dios. La palabra del Señor dice que Dios creó al ser humano, porque en hebreo no se habla de hombre o de mujer, sino que se habla de género, o sea, de especie, al hombre. Y dice que cuando creó al hombre, de su interior, leía un teólogo y decía que no se refiere, que en sí en hebreo no se refiere a una costilla, sino que se refiere a su interior. Es decir, como si se produjese una separación de su interior, saca a la mujer. Y tenemos varón y hembra. El diseño original de Dios, hombre y mujer. Entonces Dios crea al ser humano y lo divide en un hombre y en una mujer, pero les dice, ahora cuando os unáis en matrimonio, seréis una sola carne. Fíjate qué bondad de Dios, que crea al hombre, lo crea como una sola especie y entonces lo divide en hombre y mujer. Y lo que nos une para volver a ser una sola carne es el matrimonio. ¿Tiene sentido que lo veamos juntamente como Dios lo hizo también con Dios? Dios creó la eternidad y por causa del hombre que pecó, tuvo que dividir esa relación. Y Dios se quedó en el paraíso y el hombre tuvo que irse a la tierra. Pero entonces dice que la unión que unió de nuevo y que va a unir, y ahí es donde quiero escuchar un amén de gozo, en la eternidad, la creación primera que Dios hizo se llama Jesús. Amén. Jesús es el matrimonio, es el vínculo, es el puente entre nosotros y Dios. Va a ser Jesús el que tomó la forma de siervo y el que vino a la tierra y el que vino a pagar el precio y el que ha hecho que tú puedas tener la esperanza y la certeza de que en la eternidad volveremos a estar en el diseño restituido de Dios. Porque la palabra dice que en el final Dios volverá a restaurar todas las cosas. Amén. Vale, entonces significa que si Jesús ya sabía que antes de formar al hombre ya iba a tener que morir, ya iba a tener que entregar todo, ya iba a tener que transformarse físicamente en un mundo de pecado, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor dice, ok, está el Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo están hablando, solos en la creación, solamente ellos dos desde el principio. Y el Padre le dice al Hijo, y el Hijo habla con el Padre. Y el Hijo le dice, quiero formar. Sabes que somos Dios de creatividad. Quiero formar una imagen y semejanza de nosotros. Y el Padre le dice, vale Jesús, pero si lo creas, si creamos al hombre, va a tener que sacrificar todo. Y Jesús le dice, estoy dispuesto. En esa creación en la que no había nadie, en la que no había nada, cuando el Padre y el Hijo están hablando, el Padre le dice, por ellos va a tener que sacrificar todo. Y el Hijo dice, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Ese día yo me imagino que Jesús me estaba mirando a mí, porque tienes que ponerte nombre tú. Con todo lo pecador que eres, porque nadie te conoce mejor que tú. Con todo lo indigno que eres. Con todo
la suciedad que podemos acumular al cabo del día. Y yo imagino a Jesús que en ese momento, cuando está hablando con el Padre, se asoma a su pensamiento y me ve a mí. Y entonces le dice, estoy dispuesto. Ese momento el Hijo ve a Blas y lo ve ahí y dice, ¿merece la pena, Blas? Estoy dispuesto. Ese momento ve a él y le dice, estoy dispuesto. Ese momento ve a Jesús y le dice, estoy dispuesto. Jesús estuvo dispuesto. Valías tanto la pena. Esto es una predicación para compartir de la gloria de Dios. Porque tú eres creación de la gloria de Dios. Y cuando muchas veces decimos, no, pero yo no valgo nada, no, pero somos como gusanos. Sí, pero eres un gusano redimido para la gloria del Señor. Amén. Vas a ser un gusano glorificado un día. Vale, entonces, el Señor constituye eso, ya sabe que va a ser inmolado, crea el mundo, crea al hombre, desobedece el hombre, como ya sabía que iba a pasar, y entonces dice el Señor, ok, entonces vamos al principio. Y entonces en el principio, Dios empieza a crear cada uno de los precedentes, porque así es Dios. Y en los precedentes, Dios se manifiesta, Jesús se manifiesta a Noé como un arca, como un salvador. Se manifiesta a Abraham como el cordero que sí que tuvo que ser, como el cordero que sí que tuvo que ser sacrificado. Se manifiesta a Moisés como la roca que le proveyó del agua. Se manifiesta también después cuando el pueblo está en medio de Egipto con el tabernáculo de Moisés, donde está la presencia misma de Dios. Se manifiesta David, el rey David, con la misma presencia de Dios en un arca que contiene todos los símbolos que contiene Jesús. Se manifiesta a través de Salomón, en la generación de Salomón, a través del propio templo. Porque así es Dios. Empieza y dice, ok, voy a hacer toda esta obra, pues entonces tengo que empezar a anunciar al mundo qué es lo que yo voy a hacer. Porque el hombre estaba preocupado. El hombre estaba preocupado porque dijo, yo ya he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Y ahora qué va a pasar? Y entonces Dios dice, no tengas problema. Y nos empieza a dar señales. Y le empieza a decir a Noé, no tengas problema, has caído y va a haber muerte, yo voy a proveer un arca. No tengas problema, Abraham, has caído y va a haber muerte, yo voy a proveer de un cordero. No tengas problema, José, has visto que en la tierra de Egipto va a venir hambre, yo voy a hacer el trigo fructificado durante 7 años. Y así constantemente Dios nos empieza a avisar. Y empieza a decir, todas las cosas las tengo controladas. Y empieza a crear un sacerdocio. Y empieza a crear y a dar forma a cómo tienen que sacrificar los sacerdotes. Y empieza a crear todas las pautas que tiene que tomar un sacerdote acerca de cómo hacer el sacrificio. Y empieza a imponer y a decir, no puede ser un animal que tenga ninguna mancha. Y dice el Señor, no puede ser un animal que sea cualquier animal, tiene que ser el primero, y tiene que ser el más gordo, y tiene que ser el mejor, y tiene que ser el que más te duela sacrificarlo, y tiene que ser blanco y puro. Porque el Señor estaba estableciendo que los sacerdotes iban a hacer un sacrificio de algo importante. Porque cuando Él viniera, ¿quiénes fueron quienes crucificaron a Jesús? Dice la palabra del Señor que cuando estaba Jesús enfrente del sumo sacerdote, el sumo sacerdote lo abofeteó. ¿Te das cuenta que Dios desde el principio, desde el Génesis, ya sabía que tenía que ser un sumo sacerdote el que sacrificase y el que determinase que iba a ser el único cordero digno de poder pagar el precio que tú y yo merecíamos? Y cuando estamos leyendo en la palabra que los sumos sacerdotes se llenaban las vestiduras de sangre, lo que estaba pasando aquí con Jesús, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue inmolado, y cuando Él estaba en la cruz, y todo su cuerpo escarnecido, y si has visto la pasión de Cristo, puedes tener esa imagen en tu mente. ¿Qué mayor imagen de crueldad, que era el precio que el Señor estaba diciendo cuando le estaba diciendo a Adán, si comes de ese árbol, va a venir muerte? Y esa muerte no era para ti. Era para ti, pero Dios la transformó en para Él. ¿Amén? ¿Amén? Así que, sin darse cuenta, la serpiente se transformó. Me recordaba al profeta Balaam, cuando tiene el número al profeta Balaam, que se dirige, lo llaman para profetizar en contra de Israel, y va a maldecir el pueblo de Israel, pero dice que cuando iba a maldecirlo terminaba bendiciéndolo. Así que gracias
por el amor que Dios te tuvo, que incluso las palabras de engaño que la serpiente iba a tener en contra de la creación de Dios se han transformado en que hoy tú y yo podemos mirar al cielo y saber que pronto Él va a regresar y que nos va a tomar en las nubes y que seremos su iglesia y que podremos volver a restaurar el diseño original que el Señor tiene. Amén. Amén. Dice en 1 Corintios 15, capítulo 47, capítulo 15, versículo 47-49, dice, el primer hombre viene del polvo de la tierra, en cambio el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero los que pertenecen al cielo son como el hombre que viene del cielo. Ahora somos como el hombre que viene del polvo de la tierra, pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. El primer hombre venía del polvo de la tierra, formado del polvo de la tierra. Pero Cristo tuvo que venir, morir, ascender, y entonces dice que entonces vino y vendrá como el segundo hombre que viene del cielo. Y ese es el hombre que estamos esperando. Ese es el hombre que tú vas a ser transformado. Cuando tú, la palabra del Señor dice que confesare mi nombre, yo lo confesaré delante del Padre. Cuando la palabra del Señor dice que creer es lo que te lleva a la salvación, lo que te está diciendo el Señor es, si tú crees que algún día voy a volver, tú vas a estar en mi equipo. Tú vas a ser glorificado como el Señor fue glorificado. En Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice, entonces aquellos dos le dijeron, está hablando de que se han presentado dos ángeles, justamente cuando Jesús ya acaba de ascender al cielo, está a punto de pasar el Pentecostés, pero todavía no ha pasado. Y están los discípulos viendo cómo Jesús se va. Y están viendo cómo Jesús se aleja. Y están tristes porque Jesús acababa de pasar con ellos 40 días en los que los estaba formando. Y acababan de conocer a un Jesús resucitado. Imaginaros que un Jesús resucitado en aquel tiempo, si el arma que tenían los conquistadores, si el arma que tenían los gobernadores para someter al pueblo era la muerte. Porque si te decían, si te caqueas, si no haces lo que yo te digo, te mato. Y era un arma muy poderosa. Pero imaginaros que tenemos a estos discípulos que acaban de ver que a su gran maestro lo acaban de matar. Pero ha resucitado. Si el arma que tiene un gobernador para retener un pueblo en la muerte, y los discípulos acaban de ver que su maestro ha muerto, pero ha resucitado, ¿qué miedo van a tener? Pero de repente están viéndolo ahí y se está escapando. Jesús se está yendo en las nubes. Y estos dos ángeles aparecen y le dicen, hombres de Galilea, hombres del mundo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día va a volver. Amén. Durante muchísimos años, la Iglesia hemos comenzado a predicar acerca de la salvación de Cristo, acerca de la resurrección de Cristo, acerca de cuando Cristo vino, acerca del Antiguo Testamento. Pero sabéis, me ponía el Señor muy fuerte, este es un tiempo nuevo. Este es un tiempo nuevo en el que tenemos que empezar a ser sabios y entendidos de las cosas que van a empezar a suceder. Tenemos que empezar a entender lo que están diciendo estos dos ángeles aquí. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Si aquel que se ha ido un día va a volver. El cometido de la Iglesia es que fuéramos salvos, tú como individuo, pero como colectivo, nuestro cometido es predicar la palabra porque tenemos que dejar una iglesia preparada para cuando Cristo venga. Venimos constantemente a las reuniones de oración y traemos nuestras peticiones. Nos presentamos delante de la presencia del Señor y no callamos a base de hablar. Señor, yo te pido. A mí me enseñaron a orar directamente. Señor Jesús, yo te pido en esta mañana y empiezo ya a pedir. Pero este es un tiempo de intimidad. Este tiempo que está pasando ahora, estos años venideros que van a comenzar a venir a partir de ahora, es un tiempo para los que son íntimos. ¿No me crees? Lo puedes ver en la parábola de las 12 vírgenes. De las 10, perdón. ¿No me crees? Lo puedes ver en la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 fueron cautas y recogieron todo el aceite sabiendo que iban a necesitar. Pero 5 de ellas pensaron que ya lo tenían todo y que iba a ser suficiente. Lo que nos toca a nosotros ahora es estar capacitados y llevar las buenas nuevas y preparar la iglesia que el Señor va a venir a recoger,
Cristo no va a venir a por una iglesia endeble, pequeña, sin fuerza. Cristo va a venir a por una iglesia gloriosa. Porque Él nos ha dado esa gloria. Amén. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis es el único libro que contiene una bienaventuranza para quien lo lee y para quien lo estudia. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que para todo aquel que lo estudie, que lo comparta y que lo lea, Dios le dice bienaventurado. Y no es casualidad que sea el libro menos estudiado, menos compartido, menos leído. Yo recuerdo de pequeño que mi hermano tenía unas cintas de la Biblia y cuando llegábamos a las cintas del Apocalipsis, yo tenía 10 años y yo me ponía a temblar. Porque el autor de esas cintas se le ocurrió la buena idea de ponerle sonido. Entonces escuchaba... Y luego decía, se escuchará el ángel de la trompeta. ¡Oh, salve! Y decía, a mí me daba un miedo, estábamos con él y yo decía, que ponga otro versículo, que ponga Mateo, Lucas, Juan, me da igual, pero que quite el Apocalipsis. Nada que ver, hermano. El Apocalipsis habla del final de todo. Todo lo que hemos visto al principio, todo lo que el diablo te intentó robar, todo lo que el diablo consiguió por causa de nuestra desobediencia, un día va a ser restaurado. Un día aquel que tuvo que morir y padecer, y lo veían los discípulos ahí crucificados, llorando, gimiendo, cargando todas nuestras cargas, pero un día, según dice Apocalipsis, Él ya no va a venir así. Aleluya. Él ya no va a venir con las vestiduras de sangre, Él va a venir con un cetro de hierro. Amén. Y va a gobernar toda lengua, toda tribu y toda nación se va a someter a su reinado. Amén. Amén. El Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Reyes para dirigir la tierra junto con Él cuando Él venga a gobernar. Y sacerdotes para ministrar a Dios. Hermano, este es un tiempo en el que tenemos que encontrarnos con la presencia del Espíritu Santo, que es lo que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él. Yo le digo a mi esposa, mira, no te preocupes, no puedo estar donde tú estás, ¿vale? Pero si tienes alguna duda, yo estoy contigo. Y ella me dice, ¿pero cómo lo voy a hacer? ¿Cómo te llamo? Yo estoy contigo. Tú me dices y yo te digo. Con el Espíritu Santo tenemos lo mismo. La palabra dice que intercedemos por medio de Jesús al Padre, pero lo que nos ayuda a conectarnos con Jesús es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo te dice hasta lo que tienes que orar. Y muchas veces decimos, pero a mí Dios no me habla. Claro, porque no lo escuchas. Porque te enseñaron lo mismo que allí, a mí. Señor, yo te pido en esta mañana y te pido, y Señor, tú tienes el control. Y el Señor te dice, vaya, pues cuando te calles yo te hablo. Pero si no te callas yo no te hablo. Y yo no me callaba. Amén, amén. Apláudele al Señor que se merece todo. Apocalipsis 2:27, y estamos terminando, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como el vaso del alfarero. No estás tú ahí, ese no es tu nombre. Nunca se trató de que tú tuvieras que vencer. La palabra dice que es por medio de Cristo, por lo que somos vencedores. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Cristo, nosotros no podemos llevar esa carga. Como ser humano, no podemos llevar la carga de ser perfectos. No podemos llevar la carga de ser santos constantemente. ¿Piensas que eres santo? Lo siento mucho, desde aquí te lo voy a decir, pero no lo eres. ¿Piensas que eres perfecto? Qué pena, no lo eres. Yo tampoco. Pero sabes que Cristo sí lo es. Y es por Él y gracias a Él que Él sí puede llevar esa carga. Él sí puede, Él sí ha guardado todas las obras y Él sí ha vencido. Por lo tanto, a Él sí se le dará la vara de hierro. Pero ¿te acuerdas del esquema que te enseñé al principio de la eternidad? Dios es quien lleva todo. Jesús, gracias a Jesús es por lo que nosotros volvemos a hacer el diseño primero. Amén. Amén. Dios tenía todo bajo control. Amén. Así que quiero pedirte esta mañana que te pongas de pie. No sé si se queda todo claro. Si no se queda claro me puedes preguntar. Pero lo que sí quiero que se quede claro es que el amor
de Dios cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El amor de Dios cubrió toda la desobediencia que aquel día pudimos cometer, eligiendo un árbol en vez del otro. Que no utilice el diablo la estrategia de engañarte, de recordarte las cosas que hiciste, de recordarte cuál es tu pasado. Incluso yo muchas veces decía, pero Señor, es que no es justo porque fue Adán, no fui yo. Si yo hubiese tenido la oportunidad, a lo mejor yo no como. Y sabes, triste cuando el Señor te tiene que decir, sí, Rubén, tú hubieras comido también. Hubieses caído exactamente igual, porque ese es el gen del hombre. El gen del hombre es desobedecer. Antes que mi hija aprendieran a obedecerme, ya me estaban desobedeciendo. Es así. Pero tenemos la tranquilidad de que si... Eli, ¿me ayuda? Tenemos la tranquilidad de saber que si confesamos nuestros pecados, abogado defensor tenemos para con el Padre. Así que en esta mañana, ahí donde estamos, quiero terminar haciendo una oración y después le damos paso al pastor, que me exhorte y me reprima ahí. Hacer una oración en la que podamos encomendarnos al Señor, pedirle perdón por nuestras transgresiones, por todas nuestras faltas que hayamos podido cometer, pero sobre todo el pilar principal de esta oración es que te puedas acercar a Él en la intimidad con la que se acercaba Juan el Bautista, o sea, Juan el Apóstol, cuando se recostaba en su pecho y él sabía que no siendo él merecedor de que Jesús lo hubiera escogido, tenía la cercanía de haber experimentado a un Jesús que lo amaba. Y dice que se ponía en su pecho, y yo estoy seguro que él se ponía en su pecho porque así podía acercar su oreja y escuchar el latido del corazón de Jesús. Pom, 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 pom. Y cuando una persona se altera, el latido empieza a latir más fuerte. Pom, 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 pom. Seguro que cuando Pedro le dijo, y Jesús lo tuvo que reprimir, le dijo, aléjate de mí, Satanás, en ese momento el corazón de Jesús estaba agitado, pero seguro que el Jesús que conoció Juan era un Jesús que sabía que todo estaba bajo control. Y aunque en la barca pareciera que iban a perecer, Jesús estaba tan tranquilo que incluso dormía. Él tiene todo bajo control, toda tu vida, todos tus años, todas tus acciones. Si en esta mañana el Señor te está trayendo a memoria algo, sé fiel y escúchalo. Si tienes que pedir perdón por algo, si tienes que acercarte de nuevo, si tienes que volver a sacar el pacto que un día hiciste con Él, si tienes que volver a recuperar esa promesa que tú le hiciste, escúchalo ahí donde está y ten un minuto para encontrarte con Él, porque Él te ama. Antes de crearte ya designó la solución. Antes de que te metiera en problemas, Él ya te dio la solución. Son cosas difíciles, Señor, de entender a veces, porque en nuestra mentalidad de dos dimensiones solo podemos ver el aquí y el ahora. Para mí se hace tan difícil pensar que merecía yo tanto la pena, Señor, que todo lo que tenía en aquel momento lo ibas a sacrificar por mí. Que tú te entregases, Señor, que te partieses como se parte el pan, para depositar una parte de ti en cada uno de nosotros, que nos llamases a estar en el cielo contigo, que me dieras la imagen de tu imagen. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado, Señor, y muchas veces nos olvidamos de que somos restituidos por ti, Señor, de que somos justificados por ti, de que somos santificados por ti, de que te pertenecemos a ti, Señor. Muchas veces decimos de manera rápida, henos aquí, somos tus siervos, pero no entendemos lo que eso significa. Ser tus siervos significa que tú lo eres todo para nosotros. Nos creaste para darte gloria y para darte honra a ti, Señor, y en esta mañana queremos hacer eso. Queremos pedirte perdón, Señor, por cada una de las cosas que no hemos estado a la altura, pero también queremos acercarnos a ti sabiendo que tú nos perdonas.
Y en esta mañana te pido, Señor, que tú traigas con tu Espíritu Santo, Señor, convencimiento, Señor, de la restitución, Señor, que podamos sentir tu abrazo de amor y que podamos sentir ese gozo, Señor, que anunciaban esos dos ángeles cuando decían: no miréis, ¿qué miráis? Si se ha ido, pero no os fijáis en eso, fijaros en que va a volver. Un día tú vas a regresar en las nubes y vas a venir con todo tu poder y toda tu gloria. Dice que toda nación te va a ver. El mundo no va a quedar igual después de que tu presencia tome la tierra. Tan solo con tu boca vas a destruir a la serpiente antigua que tantos años ha intentado paralizar tu creación. Y tú nos vas a dar la victoria definitiva, Señor. Gracias porque nos llamaste, Señor, a una herencia eterna, formando parte contigo, Señor. Y te pido, Padre, que en esta mañana podamos sentir esa eternidad, Señor, un poquito de esa eternidad en nuestras vidas, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo nos dé testimonio, Señor, de lo bueno, Señor, y agradable que es estar en tu pecho recostado, Señor, para que podamos alcanzar como iglesia, pero también como individuos, Señor, en la habitación secreta que cada uno tengamos, esa intimidad contigo y podamos escuchar, Señor, tu voz. Tú estás hablando a una iglesia nueva, Señor, que sea fiel, que se levante como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos. Una iglesia nueva que no se fije por lo que sus ojos ven, sino que se fije por lo que los ojos de su corazón le he revelado por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que tú nos bendigas en esta semana y que puedas profundizar, Señor, a través de estas palabras, Señor, a lo largo de la semana, para poder entender la profundidad, la altura y la anchura, Señor, de lo que tú quieres para nuestras vidas. En tu nombre, Jesús.